Presentación mía. Mi nombre es Samuel Ángel, soy músico con énfasis en Administración Cultural de la Pontificia Universidad Javeriana. Soy abogado de la Gran Colombia. Hice algunos estudios en electrónica. Como les decía al principio, en el 2011 gané el Premio Global de Liderazgo en Londres, otorgado por el Congreso Mundial de la Familia y por organizaciones tan importantes como el Leadership Institute de Washington y el Bow Group de Londres. En el 2015 gané el reconocimiento Amigos de la Libertad en Washington por una entidad que se llama ACER, son las siglas, que en español sería el Centro Hispanoamericano de Estudios Económicos. No pensé estar en esto nunca. Pertenezco a una comunidad franciscana que se llama la Comunidad María del Carmen, allá para que se desilusionen algunas personas. Me dedicaba a recorrer los cables del sonido en el sonido del coro. Esa era mi dedicación al interior de la comunidad, y después de ver años y años y años de que nadie decía lo que yo esperaba que algún político dijera, como era la defensa de la familia, de la catolicidad, el tema del aborto en la Corte Constitucional, etc. Aunque había tenido algunos pinitos en temas políticos, apostaté en el octubre de 2015 de la política, porque vi mucha traición, mentiras, oportunismo y demás. Pasaron más o menos 10 meses hasta que se dio el tema de Gina Parodi en el Ministerio de Educación. Yo no tengo hijos, pero tengo unos sobrinos que amo profundamente. Me molestó en el alma lo que estaban haciendo en el Ministerio de Educación. Le pedí a algunos evangélicos que eran ya en su momento famosos un poco en redes, que salieran a defender el tema desde alguna información que yo tenía relacionada con la Corte Constitucional. Me tomaron del pelo. Cuando supieron que era católico me cerraron la puerta en la nariz y de manera, digamos, accidental, no sabía ni cómo coger un celular para hacer un video, no sabía qué era ser youtuber, decidí hacer un video y ahí fue el boom, ¿sí? Eso fue lo que pasó. Entonces de ahí se empezaron a contactar conmigo muchos católicos. De pronto doña Gladys estuvo en esa generación de católicos de la primera tanda, pastores evangélicos, o sea, gente provida, que defiende la vida, los valores cristianos, etc. Y desde ahí no paré de sacar información sobre temas relacionados con la defensa de nuestra fe, no solamente el discurso provida o el discurso digamos a favor de la familia que conocemos, que es la familia de papá y mamá, sino que, digamos, yo he sido inquieto en temas estudiosos del derecho, y como duré tantos años con información donde esperaba que alguien dijera, pues tenía yo todo digamos, la carga para salir con un tema y otro tema y otro tema y otro tema, porque dije, no lo dice nadie, pues lo digo yo. Eso generó que se empezara a contactar gente. Como se empezó a contactar tanta gente, entonces yo dije, pues vamos a organizarlos por ciudades. Entonces doña Gladys, que es de Medellín, don Pedro, don Juan, los pongo en un grupo, los de Armenia, los de Barranquilla, los de Santa Marta, los de Londres, los de Miami, los de Nueva York, los de Australia, y así empezamos a organizar la gente. Cuando ya pasaron los meses y yo empecé a ver lo que había, dije, no, que ahí es un movimiento. O sea, esto no es una persona, ni dos, sino es todo un movimiento, y así estamos ya en este momento con una mesa distrital en Bogotá. Bogotá es inmensamente grande, entonces está dividido en 20 localidades. Cada localidad es de católicos, de Usme, Usaquén, Fontibón, Engativá, etc. Hicimos una mesa nacional donde está Medellín, Envigado, hace poquito pues se hizo lo de Concordia, que ayer pues se consolidó, y así, ¿no? 300 ciudades. Hicimos una mesa internacional, entonces está Paraguay,
Uruguay, México, Camerún, España, Estados Unidos con diferentes ciudades. Ha sido un proceso vertiginoso, o sea, ha sido una cosa donde la gente se ha sentido interpretada, identificada, y a raíz de tanto problema con los protestantes, porque cuando yo salí al principio, y no lo hice por algún interés de engañar a nadie, sino salí por ejemplo con un video que se llamaba Lo que todo cristiano quisiera decirle a santos, es porque yo soy cristiano. O sea, a nosotros han tratado de quitarnos lo que somos. Entonces por eso cuando alguien dijo de los cristianos, los evangélicos, y ojalá eso salga en la red, porque me gusta que ellos escuchen eso. Nosotros somos cristianos. Cuando dicen es que se unieron los cristianos y los católicos, eso es un error. Y yo he tratado de que cada error que escucho no dejar de decir que es un error, sin entrar en conflictos, sin pelear con nadie, sino que son errores. Como cuando uno trata de hacer algo y dice, no, es que eso es parroquial. ¿Qué le quieren decir a uno si el centro de nuestra vida es la parroquia? O sea, ustedes no han escuchado ese término. Ah, no, es que eso es muy parroquial. O sea, eso es mediocre, eso es mal hecho, eso es... No, eso no. O sea, el centro de nuestra vida como católicos es la parroquia, y debería ser el lugar donde mejor se hacen las cosas. Entonces hemos tratado de combatir esos términos que uno no se da cuenta, que uno mismo resulta usando, y que lo que está haciendo es ponerse la soga al cuello porque después lo van a usar para otra cosa. Bueno, entonces cuando salió lo de Gina Parodi, empezamos a hacer unos artículos, empezamos a sacar información para informar, valga la redundancia, a los católicos, pero lo han recibido los evangélicos, los ateos, los guerrilleros, todo el mundo, porque después empezó a darse un fenómeno de ataques y todo, no importa. Entonces, cuando yo estudié los acuerdos de La Habana, los primeros, me aterré. O sea, yo tenía participado en un equipo de fútbol de unos amigos. Ese día no fui al partido, me dediqué todo el día a estudiarme los acuerdos de La Habana. Me acuerdo que era un sábado y que un amigo estaba de cumpleaños y estaban haciendo como una festividad para él, con asadito y todo después del partido, y me mandaban las fotos para que yo fuera. Y yo dije, no, me estoy estudiando los acuerdos, que era una cosa así, como de 290 páginas, y me los estudié en un día. Después de que me los estudié, mejor dicho, entre más leía, más me convencía que no tenía que irme al asadito, porque nos estaban, mejor dicho, lo que se venía era terrible. Cuando la gente escucha hablar del término de ideología de género, se imagina que el término como tal va a estar en los acuerdos de La Habana, y usted no va a encontrar en ninguna parte que diga ideología de género, que es la gran confusión. Entonces uno dice, ah, no, es que no dice ideología de género, pero dice género, entonces eso es algo malo. No, o sea, no podemos caer en la ingenuidad ni de un lado ni del otro. La ideología de género es un constructo ideológico que tiene una clara intención en beneficio de un grupo particular. Es decir, el mismo acuerdo, porque los marxistas dicen en su manual, ellos tienen un manual que se llama el Manifiesto Comunista, dice que el marxista no puede dejar de decir que es marxista. Digamos el comunista, perdón, el comunista no puede dejar de decir que es comunista. Y en todas las entrevistas que usted le escucha a las FARC, ellos dicen lo que son, ellos dicen lo que quieren. Es el manual lo dice. Ustedes se leen el Manifiesto Comunista de Marx y Engels y le dice que usted no puede dejar de decir lo que es y lo que quiere hacer, y ellos lo hacen cada vez que le sueltan un micrófono. Y nosotros, los católicos, hasta hace algún tiempo aplaudíamos como focas eso, es decir, sin una conciencia, sin un saber que lo que nos están diciendo es verdad y es la toma del poder. Entonces, el Acuerdo de La Habana es un acuerdo que tiene una clara ideología, que es el marxismo. Es un documento marxista-leninista que es completamente contrario al católico, a la civilización cristiana,
y que tiene la ideología de género incluida, como ustedes escucharon que eso se volvió famoso, a Humberto de la Calle diciendo que un niño no nace niño y que una niña no nace niña, sino que el hombre no nace hombre, sino que se hace, y la mujer no nace mujer, sino que se hace. Entonces cuando uno empieza a escuchar esas cosas, pues uno dice, bueno, ¿de qué me están hablando, no? ¿Cuánto más tenemos que ceder nosotros en nuestros principios? ¿Hasta dónde vamos a llegar? Y a dónde vamos a llegar es que hay un documento hecho por un sacerdote de la Teología de la Liberación. ¿Ustedes saben qué es la Teología de la Liberación? La Teología de la Liberación no es lo que algunos católicos practican, que son las oraciones de liberación. No es eso. Es otro cuento. No es eso. La Teología de la Liberación es la combinación del marxismo con el lenguaje evangélico, ¿no? Con el lenguaje de los evangelios. Entonces, como dicen que el Señor, por ejemplo, dice que si te quitan una capa, dale la otra, si si te golpean en la mejilla, pon la otra. Entonces el marxismo, como tiene un componente parecido, o sea, fue un discurso hecho en contra de la iglesia, pero tomando elementos que podrían confundir. Entonces, cuando dicen, si tú tienes 2 peces y yo no tengo nada, entonces tenemos uno cada uno. Eso se llama comunismo. Es decir, es la eliminación de la propiedad privada, que fue lo que hizo Hugo Chávez en Venezuela. ¿Se acuerdan ustedes que salía diciendo es propia? Es propia. Exacto. O en el tema de la familia, el marxismo está en contra de dos instituciones que considera de la burguesía, la propiedad privada y la familia. Entonces la propiedad privada se ataca a través de la manera más burda, pues la expropiación, ¿no? Pero de otras maneras, como el aumentar los impuestos, que lo estamos viviendo acá en Colombia. Colombia es el 4º país con más impuestos en el mundo. Yo creo que en este momento, con la última reforma tributaria, debemos estar entre el 3.º y 2.º puesto. Y es una forma de atacar la propiedad privada. Ustedes hablen con un comerciante, váyanse al Hueco y pregúntenle qué piensa de cómo está el tema impositivo. La industria de licores en Colombia explotó, desapareció prácticamente. La gente que vivía el tema de licores, de producción local en Colombia, murió, además por las barreras que hay entre los departamentos. O sea, es poner barreras por todos los lados a una iniciativa privada. Y la forma burda, pues la expropiación. Y la otra institución que Marx considera enemiga es la familia. Y la familia se ataca a través de la ideología de género, del aborto, de la pedofilia, de la eutanasia y de otras prácticas que nosotros consideramos nuevas, pero que ellos vienen promoviendo en otros países. El homosexualismo. Exactamente. Hay países donde ya se está legalizando la pedofilia. ¿Ustedes saben qué es la pedofilia? Claro. ¿Todos saben qué es la pedofilia? Sí, claro. Relaciones con niños. Con niños. Está la zoofilia. En esas partes lo llaman sexo intergeneracional. Hasta la zoofilia, o sea, la están aprobando. En los términos está el ataque, ¿no? Entonces, ¿cómo? En el lenguaje. Exactamente. Entonces, pues si nos estamos dando cuenta, no es que haya una avalancha, o mejor dicho, hay una avalancha de información en contra de la civilización cristiana, pero sobre todo del catolicismo. Hay un documento que llegó a la mesa de diálogos de La Habana, hecho por un sacerdote de la Teología de la Liberación, que, como ya les expliqué, es la combinación del marxismo con algún lenguaje evangélico, pero en sí es marxismo, que habla de los crímenes de la iglesia en el conflicto, y empieza a hacer un listado de esos criminales, y el primero que aparece en el listado es San Ezequiel Moreno,
y de ahí pues hasta nuestros días. No sé si ustedes conocen el documento, si no lo conocen, se los hago llegar con muchísimo gusto para que ustedes vean esa belleza. Que mandaron a hacerlo con una universidad en Estados Unidos. Sí, exacto. San Ezequiel Moreno es un santo de la Iglesia Católica que tuvo influencia en el sur de Colombia, en su Nariño. ¿Cómo? En Nariño, Pasto, Nariño, Colombia. Sí, y que estaba en contra precisamente de todas estas tendencias liberalizadas. Entonces, como estaba en contra de esas tendencias liberalizadas, la guerrilla dice que él es un actor del conflicto y es un criminal. Entonces, y esto es importante también que lo tengan en cuenta porque una estrategia del marxismo, del comunismo, es crear los centros de memoria y cambiar la historia. Entonces ustedes verán, digamos, una manera burda es por ejemplo lo que hizo Chávez con la imagen de Bolívar. Entonces la imagen de Bolívar es la cara del abuelito de Chávez, esa que sacó, era una cara rara de Bolívar, no sé si se acuerdan. No era Bolívar. Acá en... Sí, no era Bolívar, era Bolívar. Era como el abuelito de Chávez con el peinado de Bolívar, Más que es otra cosa, ¿no? Y los centros de memoria histórica en Bogotá hay dos. La historia que cuentan es otra historia. O sea, nosotros todavía tenemos una historia de lo que nos enseñaron en la época de la independencia, en la época de la colonia, lo que pasó con Gaitán, el 9 de abril, lo que pasó con la guerrilla, el Frente Nacional. No, los centros de memoria histórica en este momento están contando que las FARC era un grupito de campesinitos que tenían las gallinitas con unos huevitos y que entró el ejército a romper los huevitos y los sacó corriendo y entonces a ellos les tocó, y así en toda la historia. Entonces por eso es que por ejemplo Chávez habla de la revolución bolivariana, que de bolivariano no tiene nada. Nosotros hicimos un evento en Bogotá hace una semana y larga en la Sociedad Bolivariana. Cuando uno le decía a la gente que era en la sociedad bolivariana, ya la prevención con el tema de Bolívar es tremenda, porque la gente cree que uno está hablando de ese discurso comunista que tiene a Venezuela como la tiene. Entonces, Bolívar es una cosa completamente distinta a Chávez, pero el tema viene a que los centros de memoria histórica, no sé si aquí haya algún centro de memoria histórica. Sí, nada más aquí al ladito del centro de memoria histórica. La Casa de la Memoria. Museo de la Memoria Histórica. Ah, bueno, sería bueno que publican ellos, porque en Bogotá la izquierda y la extrema izquierda se tomó los centros de memoria y la historia que dan es otra. Entonces, eso viene al tema del documento que aparece en los acuerdos de La Habana como adjunto a la Comisión de la Verdad, donde los católicos, la Iglesia Católica y nuestros santos, empezando por San Ezequiel Moreno, son criminales. ¿Yo qué hago? A ver, yo soy docente de universidad y en este momento estoy en un proceso de maestría y nada más en estos días estaba hablando con Mauricio porque hay una docente que es muy reconocida incluso a nivel internacional, que habla sobre la historia de los indígenas, y como nosotros tenemos una historia de que pertenecemos a los indígenas, ella cuenta una historia donde incluso contaba que la madre Laura, porque lo dice con nombres de santos y todo, o sea, tienen ya una apropiación en cuanto a supuestamente desde el Evangelio, y cuenta que la madre Laura, cuando los indígenas hablaban en su idioma, les echaba cal, supuestamente después ella decía que les echaba cal en la lengua, que para que ellos no hablaran en esa lengua. Pero entonces el discurso que ella daba era un discurso no de contar la historia, sino de tratar de convencer del daño que ella dice, del daño que hizo la Iglesia Católica desde el colonialismo. Entonces yo en ese momento yo pensaba, porque digamos que por mi fe y por el conocimiento que tengo, pero yo me ponía en posición de otros jóvenes y de otras personas que no conozcan realmente la historia verdadera, lo que puede llegar a causar escuchar esos discursos que van en contra de la Iglesia Católica y del daño que le ha hecho supuestamente a la humanidad, que por
por esos poderes que se tenían en ese tiempo, entonces se hizo un montón de daño y que ese fue el mejor negocio que pudo haber tenido Cristóbal Colón acá y con todos los que venían pues de la monarquía acá en América Latina, pero ella el énfasis que hacía era precisamente en decir de que la Iglesia Católica le ha causado demasiado daño y acá a Colombia. Y eso inclusive en las universidades que supuestamente son católicas se ha visto también. Sí, precisamente si uno se pone a ver la historia de la conquista y la colonia, los indígenas, digamos, no solamente en Colombia, sino desde México, inclusive Estados Unidos hasta Argentina, la costumbre era que el que tenía el poder le cortaba la cabeza a los demás. O sea, si algún español no hubiera enfrentado a algún indígena, seguramente otro le iba a cortar la cabeza. ¿Sí me entienden? Entre ellos mismos esa era la costumbre. O sea, Montezuma, sí, exacto. Inclusive hay una película de Mel Gibson, exactamente. Entonces, precisamente esta avalancha de centros de memoria histórica y demás, a muchos católicos los hace sentirse mal de ser católicos, o lo hace católico vergonzante, porque le dicen: ustedes dañaron el ambiente, ustedes dañaron nuestra población indígena, ustedes dañaron nuestras prácticas, ¿sí? Ustedes dañaron. Cuando uno no está informado de cuál ha sido la estrategia, pues entonces uno cae en la trampa, ¿sí? Y lo mismo con el aborto, y lo mismo, aquí hay inclusive me mandaron para entregarte a ti un documento de la abogada Mónica Roa, que en una conferencia en Argentina contó cuál fue la estrategia para que aprobaran el aborto en 3 casos. Entonces son estrategias tras estrategias tras estrategias para que los católicos sucumbamos a eso. Yo he tenido la gracia de estar en debates, en televisión, en radio, etc. Y lo digo con toda la humildad, no ha habido uno donde puedan salir avante. O sea, se salen por algún lado que no es salida, porque se salen del tema. Porque nosotros tenemos la verdad, la información, la historia. Nosotros no dependemos de la eventualidad de que un sacerdote dure 3 o 4 años en una parroquia, porque hay gente cuya catolicidad depende de si el sacerdote lo miró bien, si no lo miró bien, si le dijo lindo, si no le dijo, entonces cambiamos. No, nosotros somos una estructura de más de 2000 años de tradición, de formación, de éxitos en temas de educación, en temas científicos, en temas religiosos. Tenemos a San Agustín de Hipona, a Santo Tomás de Aquino, a San Francisco de Asís, a la Madre Teresa de Calcuta. O sea, tenemos toda una estructura que no depende de si el sacerdote duró 3 años, o 4 años, o 7 años en su parroquia, de si el obispo duró 10 años en su diócesis, y si el papa duró 20 años. Porque siempre nos vienen con esos temas: no, pero es que el sacerdote, no, pero es que el obispo, no, pero es que el papa, no, es que ser católico es otra cosa. Es una estructura supremamente sólida que nos da la posibilidad de dar todos los ejemplos que queramos de éxito. Inclusive San Pedro Claver, San Bartolomé de las Casas, en defensa de los indígenas, de las negritudes. ¿Sí me hago entender? Porque desafortunadamente los grupos protestantes se han encargado también de echarle un cuento a las negritudes, de que es que los católicos arrasamos con las negritudes, arrasamos con los indígenas, y entonces hay negritudes, digo porque yo tengo unas negritudes que son uña y mugre conmigo y me encuentran, y yo les explico desde el punto de vista histórico, porque los católicos lo que hicieron fue superar ciertas crisis históricas en materia de alimentación, de manera de vivir, de procesos históricos normales. Entonces, lo que estamos viendo es esa avalancha, y veo que de manera providencial, porque como lo he repetido en todas las ocasiones, nunca busqué
ni ser cabeza de un movimiento, ni ser presidente, ni ser... Cuando empezamos a hacer la primera junta del movimiento que ya se vino consolidando, había unas personas que decían, no, presidente del movimiento. Yo dije, no, o sea, yo vine aquí a servir, a ejecutar, y por eso se llamó más bien director ejecutivo. Se le envió una carta a Donald Trump contándole qué estaba pasando en Colombia. Me invitaron a Washington a la posesión de Donald Trump. Estuve como católico en medio de muchos protestantes. Después me donaron, estas tarjetas fueron donadas, estas que les di ahorita al principio, que dice Movimiento de Laicos Católicos de Colombia. Esto fue donado. Yo dije, no voy y no voy a los Estados Unidos porque yo duré 3 semanas en cama en diciembre, muy enfermo, y allá estaba en invierno, y yo dije, yo no voy. Me dio por contar en algo que se llama la mesa distrital, que habían hecho la invitación, pero lo conté como una anécdota chistosa, que me habían hecho la invitación a la posesión de Donald Trump, y la mesa distrital se empecinó en que yo tenía que ir, consiguió como ir, y fui tapadísimo, o sea, con abrigo, con gorro, con de todo, porque le tenía terror. Llevaba una semana de haberme parado de estar en cama, y allá estuvimos, y estas tarjetas se las entregamos a todos. Por eso digo que hay un fenómeno raro, porque yo le entregué a todos los protestantes diciéndole que era católico, que orábamos el rosario, que estábamos a nivel nacional protegiendo el país. Me dijeron que tenía que fundar el movimiento de los Estados Unidos. Una persona empezó a buscarse en la billetera, la sacó. Él sacó la imagen de la Virgen de Guadalupe y me dijo, yo soy católico, voy a ser alto funcionario del gobierno de Trump y los vamos a ayudar. Entonces se han dado cosas que yo no espero. Por ejemplo, ayer estuve en Concordia porque fue gracias a ti. Yo no sabía que había una concejal católica, no tenía ni idea de por qué pasa un católico que está en un cargo contra 11 concejales que están en contra. Y cuando pasan esas cosas, nosotros tenemos que ponernos la mano en el corazón y decir, hay que apoyar, hay que ayudar, y allá estuvimos ayer. Creo que el éxito fue rotundo, no sé si te contó algo Margarita, pero después de esa charla, el alcalde, los secretarios, todo el mundo con nosotros todo el día. Margarita fue compañera mía hasta que la esposa quedó como alcalde. Margarita Rivera. Margarita, la esposa del alcalde, era compañerita mía de trabajo hasta que el esposo quedó de alcalde y ella decidió irse a trabajar con él. Ya, pero estoy hablando de Margarita, una concejal. Pensé que era la primera dama. No, pero está bien que seas... De Concordia, Antioquia. Concejal de Concordia, Provida, sí. Tú decías de acá. Ya. Ahí está el contacto también por si lo necesitan. Buenísimo. No, pues lo que estamos llevando es la catolicidad de la vida de lo público. Entonces, cuando nos conocimos con los amigos de Laicos por Colombia, me contaron que el eslogan de ellos era evangelizar la política. Yo conocí la política, apostaré en la política, porque vi mentira, robo, corrupción, de todo. Entonces, por eso nosotros pensamos y dijimos, no, o sea, más que evangelizar la política sin demeritar a un movimiento que yo siempre he resaltado, he puesto, respeto mucho al doctor Carlos Corso, he estado con él últimamente, últimamente digo, los últimos meses nos hemos visto unas 2 veces, le he hablado de lo que ha estado pasando, pero dijimos, yo pensé, sería bueno llevar la catolicidad a la vida de lo público, es decir, economistas, abogados, ingenieros, profesionales católicos que van a la misa, que viven su fe, deberían estar asumiendo espacios de lo público para cambiar esto. Y ese ha sido como el eslogan nuestro. Como ustedes decían al principio, yo he sido radicalmente católico, sin ser fanático, que es distinto. Y eso es lo que hemos estado viviendo a través del movimiento en estos últimos meses. Como ven ustedes, el evangelio desde la catolicidad es el peor enemigo del marxismo y del comunismo. La Virgen de Fátima anunció en 1917 que si no se consagraba el mundo, Rusia esparciría sus errores por el mundo. Las FARC
son ese comunismo de Rusia. La mayoría del secretariado fue formado en Rusia. Hay un video de un guerrillero, que se me escapa en este momento el nombre, donde dice, con la bandera del comunismo atrás, en un campamento todavía, dice: a nosotros nos dijeron que nos iban a entregar el poder, nosotros, ¿cómo les vamos a decir que no? O sea, él está buscando. Yo decía, Sí. es lo que estamos buscando. Así lo dijo claramente. Exactamente. Sí, así. Sí, sí. Radicalmente dijo eso. Sí, literal. Lo dijo. Por eso Bravo. les estoy diciendo que el manual de las FARC, que es el manifiesto comunista, dice que un comunista tiene que decir lo que es, lo que quiere hacer de frente. Cada vez que ustedes ven que le ponen un micrófono a Iván Márquez, iba a decir Iván Cepeda, pero son lo mismo, a Romaña, a todos. Es más, últimamente, hace poquito, a los de las bases le dicen: ¿ustedes van a entregar las armas? Dicen: no, nunca hemos dicho que entregamos las armas. Entonces, cuando a esta comandante Sandino, que es proabortista, que es una guerrillera, le dijeron que dónde estaban los niños, dijo: ¿cuáles niños? Entonces, no es porque nos estén echando mentiras. Bueno, son mentiras, pero me refiero, hay un manual de operación. Hay un manual de operación y solamente la civilización católica, cristiana católica, puede contener eso. Únicamente. Porque los protestantes no. Los protestantes históricamente son como cuando uno tiene una mesa sin una pata. En cualquier momento se le va por algún lado. Yo he sido frontal diciendo que Vivian Morales es una criminal, que Giovanni Chamorro es un criminal, no porque yo sea católico y ellos sean evangélicos, sino porque Jimmy Chamorro es la punta de lanza evangélica santista, dedicado a avalar temas como los acuerdos de La Habana, atreviéndose de manera criminal a decir que en los acuerdos de La Habana no había ideología de género, cuando la ideología de género está de principio a fin. Eso no, o sea, yo no tendría la cara de... Buenas noches. ¿Cómo está? Yo no tendría la cara, siendo católico, de salir a decir: así me den contratos de 1.000 millones, de 2.000 millones, que en los acuerdos de La Habana no hay ideología de género, cuando está de principio a fin. Y ese señor, que dice que es representante del cristianismo en el Congreso, salió a decir públicamente que no había, que sí, que votaran por el sí, porque no había ideología de género en los acuerdos. Eso es una actitud de un criminal. Vivian Morales, a través de su esposo Lucio, que fue guerrillero del M-19, comunista, enlazó para estar en la mesa de La Habana por su lado. O sea, ella cayó en paracaídas y llegó a decir aquí a Colombia que todo lo que ella había pedido se lo habían concedido, y que dentro de lo que había pedido estaba el respeto a las minorías religiosas. Me dio tanta, pero tanta molestia, que salí a decirle que el respeto a las minorías religiosas está desde la Constitución de 1991, literal, ahí. Entonces, ¿a qué fue ella? Y le hizo campaña al sí. Entonces, ¿dónde está la representación evangélica que hacen de los católicos? Este señor que sale por las redes, que se hace llamar Superó, que se llama Osvaldo Ortiz, salió a decir que los pastores evangélicos representaban a los católicos en La Habana. Gravísimo. Gravísimo, pero nadie decía nada. Entonces nos tocó salir a decirle que no fuera abusivo, que una persona como Vivian Morales ni siquiera representa a los evangélicos, porque salió a vender al pueblo evangélico en La Habana, que Giovanni Chamorro tampoco representa ni siquiera a los evangélicos. A mí me han llamado pastores evangélicos, me han llamado evangélicos militantes a preguntarme por qué yo digo esas cosas, y yo les digo por qué.
Pues Samuel, qué pena, que ni los evangélicos deben de saber eso, es que ni los mismos evangélicos lo saben. No, por eso, con mucha caridad, porque no estamos tratando tampoco de coger a la gente a biblazos ni nada. Don Samuel, en mi ignorancia una pequeña pregunta. En los acuerdos de La Habana no estaba la ideología de género, después la cambiaron por otro nombre que de pronto nos puede hablar de eso, enfoque, ¿qué diferencia hay? Si hay algo diferente, o es la misma cosa. No, lo que pasa Después es salieron así que era un enfoque de género. sí, hay que ver primero que todo que ustedes ven que las FARC y el gobierno Santos, que son lo mismo, hablan de los derechos de las mujeres. Ah, bueno, eso fue lo que me criticó CMI, que nosotros estábamos en contra de las minorías, de las negritudes, de los indígenas, de la mujer. Entonces les voy a contar la incoherencia ideológica, histórica y la incoherencia con los mismos acuerdos. Como les he manifestado, hay algo que se llama el Manifiesto Comunista. Perdón, venga, eso tiene clave el celular suyo para grabar, porque es que nos estamos perdiendo, es que este ya se recalentó y ya no está grabando. Pero como te digo, te toca conectarlo, si no se te va a apagar. Mira, esta es la tarjeta. No sé si te la vi. Disculpe, ¿ustedes cómo supieron de la reunión? Llegó al WhatsApp una notita ¿A cuál WhatsApp? de Lazos de Amor Mariano. Ah, bueno, bienvenidos. Gracias. ¿Los dos son de Lazos de Amor Mariano? Pues ya no estamos en la comunidad. Ah. Pertenecemos a los equipos de Nuestra Señora. Ah, bueno, ¿cuál es su nombre? Ramiro López. Don Ramiro, ¿y la señora? Ah, bueno, bienvenidos. Es que al inicio hicimos como una presentación para saber como de dónde veníamos. ¿Listo? ¿Por qué? Se apagó. Ah, yo te dije que... No, pero si se apagó, no estaba haciendo ninguna grabación. No, por eso. Alguien que tenga un celular con buena capacidad para hacer un video, para hacer video. estar conectado. Espera que aquí hay Pues ese está grabando, no Ah, pero doña... el mío está grabando, pues ahí lo que más se puede. Ah, ya está grabando. No, pero ya- Pero si hay alguien, porque de pronto de un momento a otro se me descarga también. Bueno, entonces lo que les decía es que iba a explicar la incoherencia que hay desde el punto de vista ideológico histórico de las FARC al hablar de género o de defensa de la mujer, y la incoherencia que hay con el tema de ideología de género en los acuerdos de La Habana. Entonces, desde el punto de vista histórico, para que las mujeres se vayan de para atrás, el manifiesto comunista dice que las mujeres son una cosa. Ay, Dios. O sea, el concepto de familia no existe en las FARC. Ustedes habrán escuchado del enfermero de las FARC que generó miles de abortos, que lo cogieron en España, que etcétera. En las FARC no existe la familia. Últimamente, en los medios de comunicación, cuando están haciendo estos campamentos, mágicamente aparecieron cogiditas parejas de la mano y algunos con algún niño. Tienen a las mujeres de las FARC, perdónenme la expresión, preñadas masivamente, porque como ya les entregaron lo que les tienen que entregar, entonces ellos necesitan mostrar por un lado, pero por el otro lado generar su base, casi que como hizo el pueblo antioqueño, pero versión fariana, ¿no? Es decir, había familias de 10, 20 hijos que construyeron a Colombia, que nos levantaron a todos. El pueblo antioqueño es el pueblo más próspero de Colombia y se hizo a base de la familia, como la conocemos. Entonces, las FARC no tienen el concepto de familia que nosotros conocemos. Según el manifiesto comunista, no puede existir la propiedad privada y la mujer es una cosa. Yo les invito a que ustedes se lean el manifiesto comunista y se van a ir de para atrás. Y eso es lo que piensan las FARC. Por eso, en las FARC, los únicos que además de manera abusiva y como violadores, comillas, disfrutaban de la mujer, eran el secretariado. Ustedes habrán escuchado miles de testimonios que cuando una mujer quedaba embarazada en las FARC, temía por su vida y sabía que iban a acabar con su niño, y algunos que se lograron escapar contaron que se escapaban porque no querían que mataran a ese bebé.
Ese es el concepto de mujer de las FARC. Ahora, ¿por qué la redundancia con el tema de género en los acuerdos de La Habana, cuando habla de la palabra género? Existe algo que se llama el marxismo cultural ya en esta época, que ha evolucionado el marxismo, que viene de un teórico italiano que se llama Antonio Gramsci, que decía que había que fortalecer, digamos, a las minorías, que había que generar un ambiente tal que el pueblo pidiera el socialismo sin saber qué era socialismo. Ustedes verán que en este momento muchos católicos dicen que no, que el tema homosexual está bien, que el aborto está bien, con el respeto de los que sean acá en esta tierra antioqueña del Centro Democrático. El senador Álvaro Uribe sacó una carta hace 3 semanas diciendo que respetaban las 3 causales por las cuales la Corte Constitucional había avalado el aborto. O sea, desde diferentes flancos se ha venido dando una fuerza en torno a todo este tema socialista. El marxismo cultural, por ejemplo, genera el que las personas ataquen la familia sin darse cuenta que están atacando a la familia. Por eso lo que decía ahorita don Mauricio, el homosexualismo, el aborto, la eutanasia, la planificación familiar, etcétera, etcétera, etcétera. Todo eso hace parte del sector socialista que va en contra de una de las instituciones que era enemiga para Marx, que es la familia. Entonces nosotros somos muy dados a ver la otra institución que atacaba a Marx, que era la propiedad privada, lo que pasó en Venezuela, pero no la otra, que es la familia. Y esa familia se ataca a través de todo lo que estamos viendo. Entonces, los acuerdos de La Habana, ¿por qué son? O sea, es una cosa tan densa de leer, porque es al estilo de Maduro. Los colombianos y las colombianas, los milicianos y las milicianas, los hombres y las mujeres, los niños y las niñas. O sea, llega un momento que es tan redundante que usted dice, ¿cómo me leo esto? Y entonces es la exacerbación de un lenguaje con una diferenciación para romper a nuestra sociedad. Todos sabíamos que cuando uno hablaba de hombres, se estaba refiriendo a los hombres y a las mujeres, que cuando uno hablaba de los niños, se estaba refiriendo a los niños y a las niñas, pero esto, desde el principio hasta el fin, usted casi que no se lo puede leer porque es así. En el tema de enfoque de género, claro, hablan haciendo un énfasis hacia la mujer cuando para ellos la mujer es una cosa. ¿Por qué lo hacen si para ellos es una cosa ideológicamente? Iván Cepeda, Romaña y todos los demás criminales de las FARC salen a decir que son marxistas-leninistas. ¿Qué es marxista-leninista? Pues el marxista es el que cree lo que yo les digo, lo que dice el manifiesto comunista, y Lenin lo que generó fue un partido que hiciera realidad esas ideas. Así se tomaron a Rusia y así generaron todo lo que está pasando en Venezuela. Se cayó en el 91 porque los rusos no aguantaron más. ¿Se acuerdan de Gorbachev, de Ronald Reagan, de la perestroika, etcétera? Exacto. Entonces, el acuerdo de La Habana habla de género con un sentido funcional. Es decir, a mí me interesa que las mujeres se crean el cuento y que para nosotros son importantes. Cuando en mi manual, cuando yo digo que soy marxista-leninista, digo que son una cosa, ¿sí? Y dentro de eso dice que van a haber presupuestos para los grupos sociales y previamente define dentro de los grupos sociales a los grupos LGBTI. Entonces, cuando ellos dicen al inicio de los acuerdos de La Habana que ese acuerdo tiene que leerse como una unidad, es verdad. Cuando usted enlaza la primera página con la última, con la de la mitad, se da cuenta que todo está en función de hacer de Colombia un estado homosexual, institucionalmente, con presupuestos inmensos,
la gente critica porque dice, no, es que son no sé cuántas emisoras para las FARC, no, es para los grupos sociales que representan las FARC, entre los cuales están los grupos LGBTI, grupos de presión al estilo de la Checa Rusa, que la Checa Rusa es lo que tiene Raúl Castro. Yo tuve la oportunidad de ir a Cuba en el 2011, estuve en el mismo mes en dos islas, en Inglaterra y en Cuba. Cuando salí de Cuba salí traumado, o sea, yo no podía creer ese nivel de pobreza, de miseria. O sea, una cosa es que a uno se lo cuente y otra cosa es uno vivirlo, ¿no? Y es un tema que usted llega al aeropuerto y se le acerca a alguien y le pregunta que dónde se va a quedar, que para dónde va, que qué viene a hacer, pero no le estoy hablando del agente de inmigración. Un investigador privado y una persona. Se le acerca a una persona y le pregunta, cuando usted llega al hotel, lo mismo, cuando sale a comprar algo, lo mismo. Que empezar buscando trabajito de no, son agentes castristas. Sí. Del régimen. Claro, a mí hay un grupo católico que se llama las Damas de Blanco, querían hablar conmigo, se me acercó una dama de blanco, yo iba caminando por una calle y había un tipo estilo policía con un radio y alcancé a oírle al radio que decía, ahí está la dama de blanco, cáiganle ya. Le cayeron como 5, no pudo hablar conmigo nunca. Y a mí no me hicieron nada porque creían que yo era inglés. Gracias a Dios tengo pinta así como de... Como el gringo. Entonces eso me salvó porque creían que yo era un turista. No, pues era turista, pero un turista preocupado, ¿no? Entonces ese sistema está en los acuerdos de La Habana. Grupos de represión, los mismos grupos de represión que ya hay en Venezuela. Ahorita dijeron que le iban a dar, creo que son 1.000 o 300 becas a estudiantes de medicina para Cuba. 500 guerrilleros para formación de medicina supuestamente. Formación antivida, antidemocracia, anticatólicos, para traerlos aquí a hacer lo que ya hicieron con Venezuela. Entonces, yo no sé si tengan otra pregunta en ese tema de ideología de género. Vuelvo y repito, usted en los acuerdos de La Habana no encuentra la palabra ideología de género, encuentra género, encuentra LGBTI, ¿sí? Ahí están. Pero lo que hacen es generar entre unos de los beneficios que da el Estado a ese acuerdo, todo el tema, o sea, casi que es como si las FARC fueran LGBTI, o sea, emisoras, presupuestos, programas, partido político, etcétera, 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 etcétera. Samuel, qué pena que me interrumpa. Yo soy de Briceño, Antioquia, y allá hay un campamento de las FARC y ellos en todos esos pueblos están entrando por los pueblos, entonces forman unos colectivos de comunicaciones, llámese emisoras, llámese grupos de televisión, entonces les dan cámaras, les dan todo, pero le dicen esto es lo que usted tiene que hacer, o sea, les dan un manual y los reúnen y los están enredando. Adoctrinando. Sí, o sea, ellos no saben. Ah, no, es que a mí me están dando, la FARC me está dando cámaras, me está dando plata, nos van a dar 8, nos van a dar 10 millones para equipos, pues le dicen, bueno, nosotros les vamos a seguir colaborando, pero entonces ayúdenos con esto. Pero y como la gente es ignorante y no sabe nada de estos temas, uno dice, ah, no, si ellos me están ayudando, yo hago publicidad. Porque plata sí ¿Qué tiene. ibas a preguntar algo? No hay testigo. La semana pasada, estuvimos en Montería, la RCC, haciendo un grupo. Me aterró de un tipo que fue supuestamente allá al evento pintado. Aquí Colombia, aquí LGTB, pero muy disimulado, muy discreto. Y yo veía la ignorancia de los católicos. Todo el mundo feliz tomando fotos con él. O sea, no se percataban de que le notaba lo gay que era, y se le notaba aquí el cuello decía, un pelín pintado, dando lora, o sea,